Buenas tardes, 4:59. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe. Hola, hola. Muy bien. Entonces estaba viendo ahorita el video de la clase de ayer y nos quedamos en semiconductores. Vimos lo que eran conductores y aislantes. Hoy vamos a ver semiconductores. Es un video muy sencillo. Se van a dar cuenta que las aplicaciones son muchísimas de los semiconductores. Comparto pantalla y me di cuenta que no he subido ese video a su Classroom. Entonces voy a tener que meterme a otro. Vamos a meternos al del 51, creo que ahí tengo esos videos. Vamos a ver. Sí, aquí está. Corre video. Hola, este video da una introducción a las aplicaciones de los semiconductores, así como los diferentes tipos que existen, por lo que es un video introductorio que permite dar un panorama general de los semiconductores. En la actualidad, existe una gran cantidad de aplicaciones donde se utilizan los materiales semiconductores. Hablaremos solo de algunas de ellas. Actualmente el transporte de pasajeros por medio de trenes eléctricos emplea semiconductores, los cuales convierten un voltaje de corriente directa a corriente alterna, para que los motores que tiene el tren en su sistema de tracción, haga que el tren se mueva y de esta manera los pasajeros lleguen a su destino. Una computadora está construida por componentes semiconductores, que permiten que realicemos un documento de texto, una presentación, un vídeo, naveguemos en la web, entre muchas más actividades que realizamos con una computadora. Las pantallas de televisión y las de las computadoras emplean una gran cantidad de semiconductores, pero los que más destacan son los LEDs, que significa diodo emisor de luz. Su finalidad es convertir una corriente directa en luz de diferentes colores, con lo que se logra generar todas las imágenes que se reproducen en las pantallas. En una pantalla hay millones de LEDs para dar la claridad y resolución deseada. Los teléfonos inteligentes están formados también con una infinidad de semiconductores, ya que estos son computadoras que requieren semiconductores y contienen también una pantalla de LEDs construida con millones de semiconductores. Estos teléfonos inteligentes nos permiten hacer llamadas, tomar fotografías, navegar por la web, interactuar en las redes sociales y muchas cosas más. Los automóviles actuales para su funcionamiento contienen una gran cantidad de semiconductores, tanto para medir todas las variables del automóvil, así como su procesamiento de estas señales, que permitan hacer que el automóvil realice todas sus funciones, como es desde acelerar el auto, el correcto frenado, la asistencia en el manejo y muchas cosas más, que son necesarias actualmente en un automóvil. Pero esas no son todas las aplicaciones en las que están involucrados los semiconductores, mencionaremos algunas otras más, sin embargo aún así no son todas. Actualmente está muy de moda lo que se conoce como el Internet de las cosas, donde nosotros podemos interactuar con los electrodomésticos de nuestra casa. Por ejemplo, en un refrigerador se puede establecer qué productos necesitamos tener, por lo que si el refrigerador detecta que no se tiene, realiza el pedido a la tienda para que nos lo lleven a la casa. Otro ejemplo es la estufa, en la cual podemos indicar cuándo quiero que se empiece a cocinar los alimentos para que a la hora que lleguemos estén listos para que los comamos, y así muchas otras aplicaciones más. La iluminación también está emigrando al uso de semiconductores. Actualmente se utilizan LEDs de alta potencia, que se emplean para cambiar los focos incandescentes y los fluorescentes, con lo que se logra aumentar el tiempo de vida de estos dispositivos de iluminación, además de que disminuyen su consumo. Las consolas de videojuegos contienen semiconductores, ya que estas son computadoras dedicadas para este fin, que es el de entretenimiento a través de los videojuegos. Los drones emplean semiconductores para que puedan ser dirigidos desde tierra, mantengan su estabilidad y se desplacen hacia los lugares que uno desee, además de que permite tomar vídeo y fotografías, los cuales son enviados al usuario. También los semiconductores se encuentran en la medicina, tanto en los equipos que se emplean para el diagnóstico, como en la realización de consultas y hasta el desarrollo de operaciones a larga distancia. Muy bien. Como se dan cuenta, los semiconductores tienen muchísimas aplicaciones. Vámonos al libro.
¿Están viendo el libro? Aislantes y conductores, jóvenes. Confírmenme, por favor. No, no se ve, profe. No se ve, ok. Entonces me salgo de nuevo. Comparto pantalla. Díganme, por favor. Ahora sí ya se ve. Ok. Entonces, eso fue lo que vimos ayer, aislantes y conductores. Vimos semiconductores. Y aquí está el electroscopio. Eso creo que ya lo vimos, cómo se maneja, cómo se usa para saber si un cuerpo está cargado. Ya no me voy a meter en esto. Redistribución de carga es la polarización que ayer se vio en el video de Khan Academy. ¿Qué es la polarización o redistribución de carga? Pues cuando acercamos un cuerpo cargado, los electrones o los protones se acercan, ¿verdad? Y las cargas se reparten de forma diferente. Eso es la polarización. Ayer lo vimos, también la carga por inducción. A mí lo que me interesa ahorita es ir a la ley de Coulomb. Muy bien. Desde hace mucho el hombre ha sabido que hay fuerzas eléctricas. Ha sabido que hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Pero el primero que se encargó de estudiar este fenómeno y poder medir las fuerzas fue Coulomb. Él encontró una fórmula para encontrar la fuerza entre cargas eléctricas. Y ya se podía entonces calcular la fuerza que aparecía según las cargas que estuvieran involucradas. Voy a explicar antes de leer el texto. Vámonos a un Jamboard. Por aquí tengo el Jamboard ya. Y vamos a buscar el Jamboard donde hace ratito le explicaba a otro grupo lo mismo. Veamos. Debe ser de los últimos. Momento, está lento el internet. Ok. Me imagino que es este. Veamos. No. No es este. Entonces, ay, Dios mío. Entonces ha de ser este. Si no, va a tener que abrir uno nuevo. Aquí está. Muy bien. Coulomb. Coulomb fue un científico que experimentó con cargas y calculó las fuerzas que estaban involucradas. ¿Cómo las calculó? Pues usó un aparato, ahí está su nombre, que se llama balanza de torsión. ¿En qué consiste la balanza de torsión? Bueno, aquí tengo un soporte que está agarrado de alguna forma arriba y tengo aquí un alambre aquí abajo muy delgado y en los extremos de ese alambre hay dos esferitas que están cargadas. Evidentemente, supongamos que una es positiva y la otra es negativa, las esferitas, las cargas. Entonces, ¿qué sucede? Hay una fuerza de atracción, pero el alambrito es tan delgado que se tuerce debido a esa fuerza. Por eso se llama balanza de torsión. Torsión viene de torcer. Entonces, el alambrito se tuerce debido a que hay una fuerza de atracción entre ambas cargas. Pues sucede que en aquella época ya se sabía la torsión que sufría un alambre según una fuerza, ¿no? Se aplicaba una fuerza y se torcía tanto. Se aplicaba otra fuerza y se torcía diferente. Si la fuerza era mayor, pues se torcía más el alambre. Si era menor, se torcía menos el alambre. Pero ya había tablas. Ya se sabía que si se torcía tanto, pues la fuerza era de tanto. Y así fue como
Coulomb pudo calcular las fuerzas entre cargas eléctricas usando ese aparato, la balanza de torsión. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues encontró lo siguiente. Jambor nuevo, porque eso ya estaba elaborado, encontró lo siguiente. Vamos a suponer que estas son las esferas. Una carga es positiva, que le voy a llamar Q1, y la otra es negativa, que le voy a llamar Q2. A la distancia entre los centros de cada esfera, le voy a llamar R de radio. Y con la balanza de torsión, Coulomb pudo calcular la fuerza. Pero ¿qué fue lo que hizo después Coulomb? Coulomb redujo la distancia entre las cargas a la mitad, 1/2 de R. Se dio cuenta que la fuerza aumentaba. Mientras más cerca estaban, la fuerza de atracción era mayor. Y él dijo, bueno, si reduzco a la mitad la distancia, pues la fuerza se debe duplicar. Pero no. Haciendo las medidas con la balanza de torsión, aumentó 4 veces la fuerza. Si reducía la distancia, las pegaba más, a 1/3 de la distancia original de R. Midió la fuerza y la fuerza aumentaba 9 veces de la original. Y así, etcétera, etcétera. Si los pegaba todavía más, a 1/4 de distancia original, la fuerza aumentaba 16 veces. Dense cuenta, 4 es el cuadrado de 2, 9 es el cuadrado de 3, 16 es el cuadrado de 4. Se dio cuenta de que la fuerza dependía del cuadrado de la distancia, no de la distancia, del cuadrado. También se dio cuenta de lo siguiente. Si aumentaba la distancia de separación al doble, la fuerza entre las cargas se iba a 1/4 parte. Si aumentaba la distancia al triple, 3R, la fuerza y se iba a 1/9 de la fuerza original. Entonces se dio cuenta que si acercaba mucho las cargas, aumentaba muchísimo la fuerza, pero si los alejaba las cargas, la fuerza disminuía muchísimo. Entonces encontró la siguiente relación, que la fuerza entre las cargas eléctricas es igual a una constante por la primera carga por la segunda carga entre la distancia al cuadrado. Y a esta fórmula se le conoce como ley de Coulomb. En el libro se van a dar cuenta que la fórmula la tienen así. F igual a K por Q prima entre R cuadrada. Pues simplemente es un cambio de nombre, ¿verdad? Q1 es Q, Q2 es Q prima. O sea, con el apóstrofe. Pero es la misma ley. Entonces es importantísima esa ley para saber las fuerzas entre cargas eléctricas. Dejo de compartir. Entonces, Coulomb fue capaz de medir las fuerzas. Antes solamente se tenía la ley de las cargas que decía que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, pero no se podían medir. Con Coulomb ya se podía hacer eso. Se podía medir la fuerza. Ahora sí, vámonos al libro. Comparto pantalla. Ley de Coulomb. Como de costumbre, la tarea del físico consiste en medir de forma cuantitativa, o sea, con datos, las interacciones entre los objetos cargados. No es suficiente con establecer que existe una fuerza eléctrica. Debemos ser capaces de predecir su magnitud. ¿Cuánto mide? La primera investigación teórica acerca de las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados
fue realizada por Charles Augustin de Coulomb en 1784. Dense cuenta que son como 220 años más o menos, o más. Él llevó a cabo sus investigaciones con una balanza de torsión, lo que les mencionaba yo, para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. La separación R minúscula entre dos objetos cargados se define como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros, como se los dibujé. La cantidad de carga Q minúscula se puede considerar como el número de electrones o de protones que hay en exceso en un cuerpo determinado. Coulomb encontró que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, si la distancia entre dos objetos cargados se reduce a la mitad, la fuerza de atracción o de repulsión entre ellos se cuadruplicará, que es lo que les dije en el dibujo. El concepto de cantidad de carga no se comprendía con claridad en la época de Coulomb. No se había establecido aún la unidad de carga. En la actualidad la unidad de carga es el Coulomb y se nombró así en honor a él. Y no había forma de medirla. Pero en sus experimentos se demostraba claramente que la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados es directamente proporcional al producto de la cantidad de carga de cada objeto. Actualmente estas conclusiones se enuncian en la ley de Coulomb y este es el enunciado de la fórmula que les dije. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y aquí está un dibujo parecido al que yo les hice y la fórmula de la ley de Coulomb está aquí en medio. Dense cuenta que cambiaron las Q's, pero nada más son nombres. F igual a K por Q entre R cuadrada. En muchos libros ustedes van a encontrar la fórmula como yo se las puse. Fuerza igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Es exactamente lo mismo. Entonces, borro lo que acabo de dibujar. Vámonos un poquito para acá. Dice, la constante de proporcionalidad K incluye las propiedades del medio que separa los cuerpos. Con otros experimentos se encontró el valor de K y tiene las dimensiones que dicta la ley de Coulomb. Y aquí está la definición de un Coulomb. Un Coulomb es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor mediante una corriente constante de 1 ampere. No se fijen mucho en esa definición, porque no hemos visto qué son amperes. Muy bien. Aquí está la carga del electrón, E menos, aquí está. A ver, déjenme activar la plumilla. Esta es la carga de un electrón. E menos, E es electrón y menos es porque es carga negativa. Y se dan cuenta, es una carga muy, muy, muy pequeña. Pero evidentemente hay muchos electrones, ¿no? Entonces, borro. Y la constante K, aquí está el valor de K. Y es 9 por 10 a la 9 y ahí están las unidades. Esta constante se encontró haciendo experimentos. ¿Ok? No nos vamos a preocupar cómo se encontró ese valor. Bueno, y aquí vienen problemas de ley de Coulomb que vamos a realizar la clase que viene. Hoy no, porque ahorita lo que me interesa mucho es que vean la biografía de Coulomb para que vean todo lo que hizo.
este científico. Comparto pantalla. Vámonos acá. Y veamos. Ley de Coulomb. Vamos a buscar. Y aquí tenemos varios videos. Hay uno, este está bonito y no está tan largo. Corre video. Charles Coulomb, el más grande físico francés en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina coulombio, nació en Angoulême, Francia en 1736. Fue educado en la École du Génie en Messières y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio, conocido ahora como ley de Coulomb. La fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia, antiguamente la Academia de Ciencias de París. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. La historia lo reconoce con excelencia por su trabajo matemático sobre la electricidad conocido como leyes de Coulomb. En 1785, Charles Augustin de Coulomb enunció las leyes en las que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. Si te fijas bien, te darás cuenta que si incluyes el signo en los valores de las cargas, el valor de la fuerza eléctrica en esta expresión puede venir acompañada de un signo. Este signo será positivo. Cuando la fuerza sea de repulsión, las cargas se repelen. Negativo. Cuando la fuerza sea de atracción, las cargas se atraen. Por tanto, si te indican que dos cargas se atraen con una fuerza de 5 newtons, no olvides que en realidad la fuerza es menos 5 newtons, porque las cargas se atraen. Expresión vectorial de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica descrita en la ley de Coulomb no deja de ser una fuerza y como tal, es una magnitud vectorial que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons, n.
Su expresión en forma vectorial es la que se muestra en la siguiente imagen, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons, N. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb, C. R es distancia que separa a las cargas y que es medida en metros, m. Cabe destacar que la permitividad eléctrica del vacío es constante, y una de las más empleadas. Es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esta ley solo toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre Q1 y Q2 sin considerar las cargas alrededor. Coulomb logró determinar las propiedades de la fuerza electrostática al desarrollar como instrumento de estudio una balanza de torsión, que consistió en una barra que colgaba sobre una fibra con la capacidad de torcerse y volver a su posición inicial. De esta manera, Coulomb podía medir la fuerza que se ejercía sobre un punto de la barra al colocar varias esferas cargadas a diferentes distancias con el fin de medir la fuerza de atracción o repele según girara la barra. Ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Muy bien. Ok. Entonces, se podían ya calcular las fuerzas entre los cuerpos eléctricos, claro. Vámonos al libro. Las unidades que se manejan son unidades muy pequeñas. Se van a dar cuenta cuando ya estemos haciendo problemas. Vamos a usar, chequen, exponentes muy pequeños o muy grandes. Ahorita todavía no me voy a meter. Aquí está un ejemplo. Vamos a usar letras griegas. Esa miu es como esa u, como u, significa 10 a la menos 9. Son cargas muy pequeñas. Digo, 10 a la menos 6, perdón. Son millonésimas de Coulomb. Y vamos a hacer ejercicios y vamos a ver hacia dónde se dirige. Pero antes me quiero ir a unas preguntas de aquí del capítulo de electricidad. Primera pregunta, 23.1, dice, comenta varios ejemplos de electricidad estática. Pues hay muchos ejemplos de electricidad estática. El del peine que les decía, que ustedes frotan el peine con su cabello y el peine puede atraer papeles muy pequeños. Se polarizan. Ahí las cargas no se mueven, están en los cuerpos, pero se distribuyen de forma diferente. También cuando estamos con ropa de nylon y la usamos mucho tiempo, estamos friccionando con la tela y le estamos arrancando electrones al nylon. Llega un momento en que tenemos tanta carga negativa extra que tenemos que soltarla de alguna forma, y cuando tocamos algo metálico como una perilla de una puerta o un automóvil metálico, pues soltamos la descarga, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de electricidad estática. La siguiente pregunta, ¿se crea alguna carga en el proceso de frotar una varilla de vidrio con un pedazo de seda? Pues no. ¿Qué pasa? Cuando yo froto una varilla, vamos a suponer que esta es una varilla
de vidrio con un pedazo de seda, ¿qué estoy haciendo? Le estoy arrancando electrones a la seda, pero los electrones ya estaban ahí. Se los arranco y se quedan en la varilla de vidrio y la varilla queda con un exceso de electrones. Tiene carga negativa. La seda le van a faltar esos electrones, por lo tanto, le sobran protones y la seda queda con carga positiva. Entonces, cuando yo estoy frotando y cargo un cuerpo, no estoy creando carga, simplemente la estoy moviendo de lugar. La carga ya existía. Hay un principio que se llama principio de conservación de carga. No sé si ya se las mencioné. Es muy parecido al principio de conservación de la energía. ¿Qué dice el principio de conservación de carga? Dice, la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere, cambia de lugar. Otra forma de decir lo mismo es, la carga del universo es constante, siempre es la misma, pero está saltando de lugar. ¿Quiénes son los encargados de que salte la carga eléctrica? Los electrones. Los protones están amarrados al núcleo del átomo. Los que se encargan de mover la carga son los electrones. Entonces, regreso al libro. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la carga que aparece en el pedazo de seda? Bueno, tengo un pedazo de seda, lo froto con una varilla de vidrio y como les dije, le arranco electrones a la seda, pues la seda queda con carga positiva y la varilla queda con carga negativa. Prof, está compartiendo pantalla, es que no se ve. Ah, otra vez me pasó lo mismo. Bueno, es que estoy en el libro, pero nada más estaba leyendo las preguntas. Aquí. Díganme si están viendo esto. ¿Sí lo están viendo ya? Sí. Preguntas de repaso. Bueno, estaba repitiendo la lectura, realmente no era tan importante. Y la 23.3 es cuál es la naturaleza de la carga, que aparece en el pedazo de seda. Luego, ojo, la 23.4, no, 23.5. En un experimento de laboratorio se observa que dos cuerpos se atraen entre sí. ¿Es esta una prueba concluyente de que ambos están cargados? Aquí hay que pensar un poquito. Dejo de compartir, atención. Yo tengo dos cuerpos. Estoy experimentando en el laboratorio y veo que se atraen. La pregunta es, ¿yo puedo concluir que ambos cuerpos tienen carga eléctrica? ¿Sí o no? ¿Quién me da una respuesta? ¿Puedo concluir que están cargados eléctricamente? ¿Sí o no y por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Eh? Se supone que un cuerpo para que se pueda ser atraído a otro tiene que ser diferentes cargas, ¿no? Entonces, si uno no tiene carga y el otro sí, pues se unen los dos cuerpos para que puedan permanecer juntos. La pregunta es, si tengo dos cuerpos y veo que se atraen, ¿puedo afirmar que tienen carga eléctrica ambos cuerpos? No, ¿Por qué no? por lo mismo que le digo, que uno tiene y el otro no, porque se supone que tienen que ser diferentes cargas para ser atraídos. No. Ahí sí te equivocas, Dylan. Ahí te va. ¿Qué dice la ley de gravitación de Newton? Dice, dos cuerpos, por el simple hecho de tener masa, ¿qué pasa? Se atraen. Por eso la luna no se escapa de la Tierra, porque la luna la Tierra la está trayendo, pero es porque tienen masa. Entonces, si yo veo que dos cuerpos se atraen, yo no puedo concluir que están cargados, porque también podría ser que se atraen porque tienen masa. ¿Me explico? Evidentemente, si tienen carga diferente los dos cuerpos, pues también se van a atraer.
Si tienen carga, perdón, de la misma carga ambos cuerpos, se van a repeler. Pero la pregunta fue esta. Si yo tengo dos cuerpos y observo que se atraen, ¿puedo concluir, puedo afirmar que ambos cuerpos están cargados? Pues no, porque se podrían atraer porque tienen masa, por el simple hecho de que tienen masa. ¿Me explico o no, Dylan? Sí. Entonces, no puedo yo concluir. Ya quedan 3 minutos de Zoom. Última pregunta, vámonos. Comparto pantalla, vamos al libro. Y la 23.6 ahora es lo contrario. Se observa que dos cuerpos se repelen mutuamente con una fuerza eléctrica. ¿Es esta una prueba concluyente de que ambos están cargados? Pues ya no les voy a dar tiempo aquí de que piensen, porque ya no tenemos tiempo en Zoom, no por otra cosa. Si yo tengo dos cuerpos y veo que se repelen, aquí sí yo puedo asegurar que están cargados y con la misma carga. Los dos tienen carga positiva o carga negativa, pero se repelen. Los dos cuerpos, si tienen masa, solamente se pueden atraer, no se pueden repeler. La única forma en que dos cuerpos se van a repeler es cuando están cargados con el mismo tipo de carga positiva o carga negativa. Entonces, ahí sí puedo concluir. Veo un experimento y veo que los cuerpos se repelen, yo afirmo, tienen carga eléctrica ambos cuerpos. ¿Me explico o no me explico? Muy bien, jóvenes. Queda menos de 2 minutos de Zoom. Terminamos la antepenúltima semana de clases. Recuerden, esto es en mi clase. Yo no sé si los demás maestros regresando de vacaciones sigan dando clases. Ya les dije que yo no. Yo voy a aplicar exámenes y a promediar. Nos quedan 2 semanas de clases antes de Semana Santa. Nos quedan 3 sesiones de la semana que viene y 3 sesiones de la siguiente. Nos quedan 6 sesiones de clase en el curso, jóvenes. El tiempo se fue rapidísimo. ¿Se acuerdan? Como les decía, ya mero. Pues ya estamos prácticamente. El examen regresando de Semana Santa va a ser de electricidad, evidentemente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Queda un minuto de Zoom, jóvenes? ¿No? Mañana no tenemos clase. Nos vemos hasta... el lunes no hay clases, acuérdense, hay puente. Nos vamos a ver martes, miércoles y jueves. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? Bueno, jovencitos, ya me queda menos de un minuto. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta Luego, luego. profesor, Hasta luego, cuídese. profe.